mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Es para siempre, aleluya, amén. Es para siempre, aleluya, amén. Amén. Alabado sea el Señor en todo tiempo, y que ese gozo de nuestra salvación realmente se vea en cada cosa que hacemos, especialmente en el día del Señor. Vamos a tener en este tiempo un espacio para orar. Estamos como iglesia teniendo estos 40 días de oración, en el que cada día vas a ver en Facebook un recordatorio con una nueva imagen de qué día es, con un versículo de qué día es, una petición que puedes tener en tu mente ese día. Y este momento, como iglesia, todos juntos, en todos los lugares, vamos a estar orando juntos. Vamos a estar orando por el mundo, vamos a estar orando por nuestro país, nuestra ciudad, nuestra iglesia, y la provisión, especialmente la provisión económica, en el que tantas familias están sufriendo quizá en estos momentos con pérdida de trabajos o diferentes necesidades. Así que vamos a tener este tiempo para orar, y vamos a tener un tiempo de silencio en el que tú puedes estar orando en tu hogar, y luego vamos a terminar con una oración que yo voy a dirigir. Te pido que estés orando junto con tu familia en este momento por la situación mundial, que se pueda glorificar a Cristo en este momento, que pueda millones de personas venir a sus pies, y que pronto, por la gracia de Dios, podamos encontrar una cura, una vacuna quizá contra este virus.
Ahora te pido que puedas enfocarte en las necesidades espirituales, de salud y de economía de todos nuestros hermanos en todo el mundo y de nuestro prójimo. Señor, todos juntos venimos ante ti clamando especialmente por un gran avivamiento. Que realmente este tiempo tú lo uses para levantar personas de su muerte espiritual. Incluso para sentir el terror del juicio que vendrá ciertamente sobre el mundo. Que puedan ver a Cristo como su única esperanza. Que puedan confiar en Él y tener el gozo de la salvación. Que pueda haber el mayor avivamiento de la historia. Que en cada hogar, en cada rincón, se escuchen alabanzas al Cordero que fue inmolado en toda lengua, por toda tribu, en toda nación. Te pido que tú muestres tu poder, Señor, proveyendo a personas que están en necesidad económica. Que tú muestres tu gloria y acciones de gracia sobreabunden a tu nombre por tu cuidado. Que tú sanes al enfermo. Que tú des paz al angustiado. Y que tu gran nombre, Santo, 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 sea exaltado en todo el mundo. Anhelamos tu venida, Señor. Ven pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Quería recordarte algunos anuncios que tenemos antes de continuar con una alabanza. Y es simplemente recordarte nuevamente los 40 días de oración que estamos haciendo como iglesia. Únete, que no se te olvide. Quizá revisar en Facebook ese recordatorio, quizá compartirlo con otras personas, animar a la iglesia a orar. También te pido que recuerdes unirte con nosotros los miércoles a las 6:30 para tener un estudio bíblico, para meditar juntos en la palabra de Dios, para sentir que estamos juntos de alguna manera alrededor de la palabra, aún en estos momentos en el que físicamente estamos lejanos. Y te pido que seas fiel en tus ofrendas y diezmos, que recuerdes que hay formas en las que se puede hacer. Y en las que en estos momentos de prueba son los momentos más oportunos para mostrar fidelidad en el discipulado con Cristo, en la adversidad y no solo en la comodidad. Que somos reales discípulos, que realmente le pertenecemos a Él, que realmente vivimos para Él. Y simplemente quiero animarte a que sigas contactando a otros hermanos de la iglesia, llamándoles, escribiéndoles, animándoles durante la semana y viendo si hay alguna necesidad en la que tú puedes ayudar. Así que vamos a continuar adorando al Señor y quería recordarte esas cosas.
recibiré de ti el bien y el mal rechazaré. Si sé que tú eres el Señor, soberano y justo, como he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor. Si sé que tienes el control de toda tu creación, ¿cómo he de creer en el tener y dudar en la escasez? Si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias, ¿cómo te de seguir en libertad y huir en la opresión? Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo no he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz, tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el
Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 5. Y vamos a tener este tiempo de meditar en la palabra de Dios. Vamos a orar pidiendo al Espíritu Santo que use su palabra, haciendo su ministerio para santificarnos, obrar en nuestros corazones, llevarnos a toda verdad y glorificar a Cristo. Señor, te pido, Dios, que uses este tiempo para que podamos reunirnos ante tu palabra, alrededor de tu palabra, para ser alimentados con tu palabra, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta semana, hoy, comenzamos una serie de 3 semanas de meditar en esta última parte de Gálatas. Vamos a tener 3 semanas en que estudiaremos un tema muy importante, que es cómo vivir el Evangelio, aprendiendo a vivir el Evangelio. Entonces, esas 3 semanas vamos a estar aprendiendo la parte práctica del mensaje del Evangelio. En Gálatas es interesante que se puede dividir generalmente en 3 secciones iguales la carta de Gálatas. Tiene 6 capítulos, entonces se divide 2, 2 y 2. La primera parte, quizá podemos decir que Pablo está enfocándose en defender la fuente del Evangelio, de dónde viene, cuál es su apostolado y varias cosas así. En la segunda parte, capítulo 3 y 4, Pablo se enfoca especialmente en la definición del Evangelio. Es donde está toda la teología bíblica que hemos estado viendo, y menciona el Antiguo Testamento, y menciona a Abraham y los pactos y mucha teología. Es la definición del Evangelio, que es salvación por gracia, por Cristo, por fe. Y luego en los últimos 2 capítulos comienza a explicar la vida práctica que produce el Evangelio. Y se enfoca en el comportamiento de los Gálatas, de los cristianos, después de haber entendido el Evangelio. Y este orden es importante porque nosotros vemos que si nosotros no entendemos el Evangelio, no podemos vivir el Evangelio. Es un producto, es un resultado de profundizar en Cristo, en la salvación, en la gracia de Dios, y eso produce un tipo de persona. Produce un tipo de corazón nuevo que tiene ciertas dinámicas nuevas de vida. Y va a ser un gozo pasar estas 3 semanas explorando toda esta parte práctica, porque quizá estas son las preguntas más
difíciles que tenemos, ¿no? Él menciona, por ejemplo, en estos 2 capítulos, el vivir por el Espíritu. Y explicamos tanto, ¿no? Esto que es vivir por el Espíritu, vivir por el Espíritu, pero ¿qué significa vivir por el Espíritu? ¿No? ¿Qué significa prácticamente? ¿Verdad? ¿Cómo yo camino con el Espíritu? ¿Cómo ando en el Espíritu? ¿Cómo soy lleno del Espíritu? Todas estas son preguntas muy importantes y muy complejas y vamos a estar explorándolas en estas 3 semanas. El día de hoy llegamos a esta última sección y estaremos hablando de las enseñanzas más prácticas de la carta a los Gálatas. Entonces, vamos a ver aprendiendo a vivir el Evangelio parte 1, básicamente. Hoy nos enfocaremos en 3 versículos, versículos 13 al 15. Y nos enfocaremos en 2 verdades esenciales que hay en este pasaje. Primero, el concepto de la libertad. ¿Qué es la libertad cristiana? Y luego está el concepto de cumplir la esencia de la ley. Entonces estos son 2 temas bien profundos que están en este pasaje, en estos 3 versículos. Y vamos a leer estos versículos. Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 15. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esa es la palabra de Dios. Vamos a entonces comenzar con esta primera verdad acerca de la libertad, ¿no? Vivir el Evangelio significa vivir en libertad. Y Pablo enfatiza esto. Vamos a profundizar en el versículo 13. Pablo dice en el versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿A qué tipo de libertad se refiere Pablo? ¿No? ¿Libertad para hacer lo que quieras, aunque sea pecado? Bueno, no. Porque advierte en contra del uso de esa libertad para pecar. Dice, no usen esa libertad como ocasión para la carne, para los deseos de su carne. Entonces no es ese tipo de libertad de la ley en el que podemos pecar. Entonces, ¿cuál libertad se refiere Pablo? ¿Acaso no nacimos libres en un país libre en el que podemos tomar decisiones libres, en el que podemos votar por el presidente que queramos? Podemos estudiar lo que queremos, podemos trabajar en lo que queramos y creer lo que queramos y la religión que queramos. ¿Es de esa libertad de la que está hablando Pablo? No. Y una de las razones es porque Pablo también está hablando, por ejemplo, a los esclavos, que no tienen quizá esa libertad, pero tienen un tipo de libertad que todos los cristianos, sin excepción, tienen. A Pablo se refiere a una libertad espiritual o religiosa, una libertad que se refiere a una forma de relacionarse con Dios, lo cual es muy interesante y se distingue por ser libre en contraste con la antigua forma de relacionarse con Dios, ¿no? En el antiguo pacto tenían una forma de relacionarse con Dios que no era libre, según Pablo enseña, sino que era esclavizante. Ahora los cristianos tienen una forma de relacionarse con Dios en su caminar con Dios que es libre. Entonces la antigua forma era esclavizada a leyes y rituales que por naturaleza nuestro corazón pecaminoso aborrecía. Y hemos hablado un poco de eso. Ahora, ¿en qué consiste esa libertad del Evangelio que Pablo está hablando, que tú y yo tenemos, por cierto, cuando creemos en Cristo? Bueno, el Evangelio produce libertad de las dinámicas
aplastantes del antiguo pacto. No estamos hablando de esta relación con Dios que era aplastante, que era esclavizante y que en un sentido siempre terminaba en condenación. Es esta relación con Dios que da miedo. No temor a Jehová, sino miedo, ¿no? En el monte Sinaí con rayos. Eso se habla en todo el Antiguo Testamento, cómo se contrasta esto. Ahora, hemos sido libres de la ley en ese sentido, de que primero somos libres de la condenación de la ley. Y eso todos nosotros lo creemos. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Segundo, somos libres de la esclavitud de nuestra voluntad al pecado. Entonces, esa es otra área en la que nosotros también somos libres, porque nuestros pecados nos esclavizaban, nos habían cautivado, y Jesús dice que todo el que peca es esclavo del pecado. Entonces, Dios nos dice, no codiciarás, y nosotros codiciamos y estamos esclavizados a esto. Pero ahora somos libres de la esclavitud de nuestra voluntad al pecado. Y en tercer lugar, somos libres de la obsesión que tenemos con nosotros mismos, de que tenemos que obedecer a Dios, de que tenemos que ser aceptables, de que tenemos que ser puros, de que tenemos que cumplir esta o la otra ley, porque hemos muerto. Entonces, cuando hemos muerto, nos libramos de esta obsesión que tenemos con nosotros mismos y hemos resucitado con Cristo, y por eso le pertenecemos a otro, es decir, a Cristo. Y por eso Pablo en esta carta dice algo como que todo lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para mí el vivir es Cristo. Es un estilo de vida que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Así que ya no estoy enfocado en mí, sino que ahora todo es Él. Ahora podemos vivir sin temor y podemos vivir para algo más grande que nosotros mismos. Y esa es más o menos la libertad a la que Pablo se está refiriendo. Esta vida libre, me gusta llamarle una vida de libertad santa o de santidad libre, como lo quieran poner. Siempre uso estas dos palabras, ¿no? Libertad santa o santidad libre, porque cuando uno habla de libertad y enfatiza la libertad, mucha gente piensa libertad para pecar. Y cuando uno habla de santidad, mucha gente piensa esclavitud o opresión. Así que siempre hay que mantener las dos juntas, porque eso es lo que hace al evangelio diferente, que es una santidad libre y gozosa. Y todo esto, Pablo lo dice en contraste con el estilo de santidad que promovían los falsos maestros judaizantes. El estilo de santidad que ellos promovían y enseñaban estaba enfocado en reglamentos externos de la ley, que por cientos de años no hicieron más que demostrar que amamos el pecado y que estamos condenados por violar esa ley. Entonces, la verdadera santidad que Cristo vino a traer, que el nuevo pacto vino a hacer este regalo tan preciado de que por fin puedo tener una verdadera santidad, lograr lo que deseaba esta santidad. Bueno, la verdadera santidad no te esclaviza a una dinámica de vida miserable y frustrante que termina en condenación. La verdadera santidad proviene de un corazón purificado, renacido, lleno del Espíritu Santo, y esto no se logra humanamente. Tú no puedes lograr esa libertad santa, sino que es un regalo de Dios, es un milagro de Dios en el corazón de aquel que Él salva por su gracia mediante la fe en la promesa del Evangelio, en Cristo. Todas estas cosas que Pablo ya nos enseñó. Ahora, otra pregunta que surge es ¿cómo se ve este tipo de santidad libre? Este tipo de vida que es santa y que es libre. ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son unos ejemplos que podamos ver? O la vida de aquel que cree y vive el Evangelio se ve como alguien que se distingue por una extraña mezcla. Algo parecido a Jesús, por cierto, que es cordero y león, ¿verdad? Que es rey y siervo, que es toda esta mezcla de autoridad bondadosa y de todas estas cosas, ¿no? Ahora, alguien que se distingue
por tener una libertad santa, una santidad libre, es alguien que se distingue por esa mezcla de convicción y amabilidad, ¿no? O firmeza y mansedumbre también. Autoridad y humildad. En otras palabras, alguien que puede ser identificado como rey y como siervo. Y la palabra rey quizás suena un poco raro para nosotros, ¿no? Bueno, solo Cristo es el rey. Pero es interesante, todas las veces que el Nuevo Testamento enfatiza el hecho de que nosotros hemos sido hechos coherederos con Cristo, que estamos sentados junto con Él en el trono, que a nosotros se nos ha dado todas las cosas, e incluso los ángeles, por ejemplo, hablan en algunos pasajes del Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios, por ejemplo, dice, todo es vuestro. Lo porvenir, lo que es, todo, lo que va a ser, toda la nueva creación, todo es vuestro. Son herederos de todo. Y cumplimos los cristianos, y vamos a cumplir en el futuro, cuando Cristo venga, el propósito original del hombre, que fue dominar, sojuzgar la tierra, gobernarla. Ese es el significado de rey, ¿no? Alguien que está a cargo y gobierna esto. Y es interesante que hay esta mezcla en alguien que entiende las dinámicas del evangelio, en el que uno entiende las dos cosas. La forma en la que uno es algo como un rey y algo como un siervo o esclavo, al mismo tiempo. Entonces déjenme explicar un poco mejor lo que me refiero. Pablo nos dice en el versículo 13 que esa libertad que produce el evangelio no se enfoca en satisfacer los impulsos carnales de nuestros deseos humanos, sino que se centra en servir, amar y vivir para el beneficio de sus hermanos. Pablo dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En otras palabras, es una libertad santa y recta que no permite que los deseos de la carne, esa naturaleza pecaminosa, como dice la Nueva Versión Internacional, esa naturaleza pecaminosa gobierne nuestras vidas. No permite eso. Y nos dirige hacia la miseria y destrucción, la naturaleza pecaminosa. Pero el evangelio nos hace libre del pecado y nos da una nueva identidad, y esa identidad es gloriosa y humilde. Así que vamos a usar quizás esas dos palabras mejor que rey y siervo. Pero lo mismo, tenemos una identidad como cristianos que nos ha sido dada por gracia, que es gloriosa, llena de gloria y humilde. Vamos a empezar con la primera. Es gloriosa porque nuestra identidad nos dice cosas como que somos parte de la nueva creación gloriosa de Dios. Todo eso que habían estado esperando por miles de años, la gran nueva creación, bueno, la iglesia, ustedes, nosotros, tú y yo somos esa nueva creación aquí en el presente, y estamos esperando la consumación de la nueva creación. Somos pecadores redimidos y perdonados. Somos adoptados como hijos de Dios y herederos de todas las cosas. Somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, quien es Dios mismo. Entonces estamos entendiendo nuestra identidad, es el lado glorioso de nuestra identidad. Somos la novia de Cristo, somos ovejas del buen pastor, somos el templo de Dios, somos el pueblo de su pacto, somos sacerdotes, somos escogidos delante de la fundación del mundo para obtener las riquezas de la gloria, de la gracia de Dios. Somos el regalo del Padre para el Hijo, somos santos, somos puros, somos justos al recibir el lavamiento de la sangre de Cristo mediante la fe en la palabra de Dios. Esa es nuestra identidad gloriosa, y podemos decir más y más y más y más cosas de lo que la Biblia dice que nosotros somos en Cristo. Pero también, además de esta identidad gloriosa, nuestra identidad también es humilde. Y esto nos mantiene en este balance, ¿no? La Biblia dice que somos como ovejas que se desvían fácilmente, más o menos como tontos, ¿no? Somos vulnerables
cuando nos desviamos o nos apartamos del rebaño. Somos miembros de un cuerpo y eso nos hace dependientes. Solo un miembro. No podemos ni siquiera seguir existiendo separados. Dependemos, somos muy dependientes los unos de los otros. No somos autosuficientes. Cristo dice que somos como ramas de la vid. La vid es una planta de uvas, ¿no? Y esas ramas somos nosotros. Si se corta o si esa rama sale de la vid, que es Cristo, no puede hacer nada, dice Jesús. No pueden hacer nada. Si eso no es algo que nos debe dar humildad, ¿qué más? No pueden hacer literalmente nada fuera de mí. No pueden producir fruto, se secan y son echados al horno, dice Juan capítulo 15. La Biblia nos llama siervos inútiles, literalmente, ¿no? La Biblia nos llama esclavos de Cristo. La Biblia una y otra vez dice que nosotros fuimos escogidos de entre aquellos que era lo más vil y lo menospreciado del mundo, lo que no era nada, los que no eran sabios, ni nobles, ni respetados en este mundo, pero especialmente la Biblia nos describe una otra vez como servidores o esclavos los unos de los otros. Constantemente nos dice que yo soy tu esclavo, porque tú eres mi hermano en Cristo. Tú eres mi esclavo. Todos somos esclavos los unos de los otros. Somos siervos. En conclusión, un mismo evangelio nos enseña quiénes somos en Cristo y nos dice que somos gloriosos y también humildes. Somos como reyes y somos sirvientes. Y es un poco raro, ¿no? Porque ¿dónde has visto un rey que sea un esclavo servidor de los demás? ¿O dónde has visto un esclavo que no tiene ningún derecho que sea rey y que tenga autoridad sobre todo? Es casi contradictorio. Pero esa es la imagen de Cristo, por cierto. Quien es rey y quien es siervo y que vino a hacernos como Él por su poder, no por nosotros. Entonces, somos esclavos y servidores de todos nuestros hermanos. Y eso lo tiene en mente Pablo cuando habla en este versículo 13. Ahora, es esta mentalidad cristiana la que debemos nosotros mantener firmes en tiempos como estos, que estamos en esta cuarentena, no en esta pandemia, en esta crisis mundial. Una mentalidad cristiana en la que el mundo se confunde y no entiende quiénes son estos cristianos que no están confundidos, no tienen miedo y no son inestables. Un mundo que no tiene convicciones, que busca hacer obras caritativas porque son populares hoy. Pero mientras que hacen obras caritativas porque son populares para poner en Facebook, están apoyando el asesinato de bebés a millones y millones, porque no es popular. Y si mañana cambia la popularidad, entonces estarían protegiendo a los bebés y dañando a los pobres. Porque al final las olas de lo que es popular los lleva y no las convicciones de la verdad. Y nosotros no debemos dejarnos llevar por la cultura en la que vivimos. Un mundo esclavizado por el qué dirán. Debemos tener convicciones de que nuestra identidad es gloriosa. Sin embargo, nos lleva a ser siervos los unos de los otros. Así que aquí hay algunas formas en las que puedes afirmar tu identidad en Cristo en estos momentos. Primero, la gloria de tu identidad debe llevarte a tener paz en medio de esta cuarentena. Y tú puedes pensar, sí, pero ¿qué tal si yo me enfermo? ¿O qué tal si me muero? ¿Qué tal si un familiar se muere? ¿Qué tal si yo pierdo mi trabajo? ¿Por qué te digo que esa parte de tu identidad gloriosa debe mantenerte en paz en este tiempo de cuarentena? Bueno, primero porque es tiempos como estos que son los mejores tiempos para ser cristiano. Porque la gente no tiene a dónde acudir.
no tiene convicciones a las que aferrarse, no tiene una verdad que los sostiene, no tiene un Dios que cuida de ellos. Es el mejor momento para ser cristiano, cuando todo se está derrumbando y tu Dios soberano te sostiene y tu fe, dada por el Espíritu Santo, te mantiene en paz mirando a Cristo. No importa lo que suceda, lo mejor está por venir. Y eso está completamente asegurado. Si yo muero hoy por el coronavirus, que no creo que pase, pero si yo muero hoy por el coronavirus, lo mejor está por venir. Cristo, voy a ver a Cristo. Y este no es nuestro hogar. Así que lo que estamos es esperando ver a Cristo. Y Pablo justo escribe acerca de esto y dice, miren, realmente no sé ni qué escoger. Si tengo la opción de irme con Cristo, prefiero eso, que es mucho mejor. Pero por causa de ustedes, voy a estar acá. Es como un padre de familia, Pablo, en ese momento. Y dice, bueno, tengo que seguir criando a mis hijos, ¿no? Y veo que tienen necesidad de mí, así que si esto obra para la gloria de Dios y puedo ayudarles a ustedes por amor de ustedes, ok, voy a estar acá. Pero es mucho mejor estar con Cristo. En otras palabras, esa identidad gloriosa que tenemos nos sostiene porque aunque perdamos todo en esta tierra, nuestra gloria no está en esta tierra. Nuestra gloria no está en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros muchos hijos o en nuestra salud, sino en Cristo que viene después y que estamos esperando. Ahora, ¿qué pasa con tu identidad de siervo en momentos como estos? Bueno, debe impulsarte a ser fiel en medio de la cuarentena. A ser realmente un esclavo de Jesucristo, a entender que no te perteneces a ti mismo, que la prioridad no eres tú. Fiel en tu forma de servir a tus hermanos, ¿verdad? Ya mencionamos en los anuncios, llámalos por teléfono, ora por ellos, comparte versículos de ánimo con ellos. Especialmente aquellos que quizá no están muy conectados, que no tienen quizá las mejores relaciones. O los más populares, por así decirlo, que tienen la mayor cantidad de amigos en nuestra iglesia. Esos que quizá no se acuerda la gente. A esos llámales, a esos escríbales un versículo. ¿Verdad? Sé generoso con aquellos que están pasando necesidad. Esa es tu identidad de siervo, de esclavo. Ahora también tienes que ser fiel en tu forma de servir y apoyar económicamente la misión de la iglesia. Y esto es algo tan interesante en el que yo mismo soy desafiado a poder ser más fiel en mi forma de ofrendar, en mi forma de apoyar, en mi forma de servir a la iglesia. Porque el momento requiere más fidelidad, no menos fidelidad. Pues esa es la primera verdad que queríamos ver, que es la libertad. Y dijimos que íbamos a ver la libertad y íbamos a ver cumplir la esencia de la ley, ¿no? La esencia de la ley. Ese es otro tema y vamos a ver este segundo punto y terminamos. Vivir el evangelio implica cumplir la esencia de la ley. Todo este tema de la ley es un tema muy complejo, por cierto. Y ya hemos visto que nos confunde a veces, es profundo. Pablo continúa en los siguientes versículos diciendo, versículo 14 al 15. Porque toda la ley, está hablando de la ley de Moisés, en una palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es decir, Pablo está viendo que hay contiendas entre los cristianos en Galacia y es de esperar. ¿Por qué? Porque se están apartando del evangelio, de la gracia, hacia una fe que lleva más énfasis en las obras externas de la ley. Y está diciendo, no. No cometan el mismo error que los fariseos. Y recuerden que si quieren realmente obedecer la ley, no es tanto el énfasis externo de la ley, sino la esencia de la ley. Lo que Cristo nos vino a enseñar, a decir, ama a tu prójimo. Ahora, lo primero que queremos ver aquí
es recordar el contexto de toda la carta, en el que sí, Pablo dice que la salvación del evangelio no depende de la ley. Es como que Pablo estuviera queriendo apartarse de la ley, como que decir, no, la salvación es independiente de la ley, y queriendo echarla para un lado, ¿no? Y ahora está como que volviendo a recogerla de nuevo y decir, ok, vamos a verla ahora desde el evangelio, como alguien que ya es cristiano, como alguien que ya tiene el Espíritu Santo. Vamos a volver a tomar esa ley y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Cómo un cristiano puede volver a tomar esa ley. Entonces, pero primero el contexto es que la salvación del evangelio no depende de la ley, ¿no? Primero él apartó la ley y dijo, miren, sin la ley yo soy cristiano, sin la ley soy salvo. La ley me mostró que necesitaba a Cristo y estoy ahora con Cristo, no con la ley. Para contraatacar la falsa enseñanza de los judaizantes, él está dando toda esta enseñanza en toda la carta de alejarse un poco de la ley. Pablo ha estado enseñando que el evangelio está separado de la ley y que la ley solo sirve para empujarnos más al evangelio, no hacia sí misma. Afirma que la salvación no depende de nuestra obediencia a la ley y la salvación del evangelio viene como una promesa, ¿verdad? Ese es el contraste que hay en Gálatas. Ley, promesa, ¿no? No, es una promesa y no depende de nada que hagamos, sino que Él prometió gratuitamente, es decir, por gracia, en Cristo prometió toda esta salvación. Ahora, este mensaje es muy relevante para nuestros días, de que la salvación es por gracia, no es por obras. Porque todos estamos o están comenzando a pensar en el juicio de Dios, lo cual es algo muy bueno, ¿no? Pero todo el mundo está pensando, ¿qué está pasando en el 2020? ¿No? ¿Qué sucede en el 2020 que vinieron plagas, vinieron terremotos, pasaron tantas cosas, ¿no? Es interesante que justo en el 2020 nadie profetizó como que se va a acabar el mundo como en el 2012 o en el 2000. No sé. Pero todo el mundo está pensando en el juicio de Dios, aunque nadie haya salido profetizando en el 1 de enero que se iba a acabar el mundo. Ahora todo el mundo está pensando en el juicio de Dios. Y eso es una verdad que debemos tener en mente. La verdad es que el juicio de Dios es seguro y viene. Y le pido a Dios que Él use este tiempo para convencer a millones de personas de la realidad de su condenación, que es segura y que es pronta. Ahora, este tiempo nos hace sentir esta fragilidad, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo me he sentido más y más y más frágil en el sentido de darme cuenta, en un momento puedo morir. Pero no solo la muerte, no solo estamos hablando de que si sigo respirando o no, pero peor aún, creo, la fragilidad de toda la sociedad, de toda la economía mundial, de todo el sostenimiento de la familia, de todo el sostenimiento económico de la iglesia, de todo lo que mantiene estable la rutina, en un momento se derrumba. ¿No? Es como hacer todo un castillo de sal y de repente llegó la lluvia y se acabó todo. Así de frágil es nuestra realidad y nos estamos dando cuenta de esto. Y es algo que Dios siempre nos ha dicho. Siempre nos ha dicho que la vida es como una neblina. Siempre nos ha dicho que es como la flor del campo, que hoy reverdece y después se seca y se echa al fuego. Constantemente Dios nos ha dicho esto. Y ahora estamos prestando atención. La enfermedad, la plaga, la angustia, la incertidumbre, la escasez, todo nos puede llevar a sentir que este mensaje en carne propia de la Biblia, ¿no? De que el juicio viene pronto. Y eso puede llevar a mucha gente a aferrarse a una salvación por obras. A aferrarse a decir, ahora sí, yo voy a dar dinero, no sé, al profeta no sé quién, ¿no? Ahora sí, yo voy a tratar de ser una buena persona. Bueno, ok, qué bueno que seas un buen vecino, pero ese no es el camino de salvación. Puedes terminar decidiendo ser un buen vecino en esta tempestad o plaga y aún así el juicio de Dios te va a alcanzar porque sigues siendo culpable. Porque el problema no es que cambies tu conducta, el problema es que hay una condena sobre ti, sobre tu cabeza, que nadie puede sacar, solo Cristo.
Y Él no la elimina. Él no elimina esa condena. Él lleva en su carne el sufrimiento de esa condena. No es como que Dios viene y dice, bueno, está bien, te perdoné, te quité la condena. No, no, Él recibió el castigo de esa condena. Y por eso en la cruz y en su resurrección es la única salvación que podemos confiar. Ese es el contexto, ¿verdad? Y tenemos que mantener ese contexto en mente antes de entender cómo vivir la ley. La salvación es aparte de la ley. No es una recompensa la salvación por cumplir la ley. Pero Él sigue y nos dice que el Evangelio termina cumpliendo la esencia de la ley. Al fin y al cabo, el Evangelio termina, aunque se aparta de la ley en el sentido de depender de las obras de la ley. Dice, no depende de las obras de la ley. Al fin y al cabo, el Evangelio termina cumpliendo la esencia de la ley. Y es el único que puede cumplir la esencia de la ley. Y de hecho, cualquier otra persona que quiera cumplir la ley sin el Evangelio, nunca lo va a lograr. Y otra vez voy a leer el versículo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley. En esa sola palabra se cumple esa ley, toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor a Dios y el amor al prójimo siempre han sido la esencia de la ley. Y eso lo hemos visto en las enseñanzas de Jesucristo una y otra vez en los apóstoles. Jesús enseñó que la forma de vivir de los judaizantes enseñaba a cumplir la ley en apariencia, pero rompía la esencia de la ley. Y mientras yo veía las enseñanzas de Jesús y repasaba qué era lo que Jesús enseñaba sobre estos judíos que querían cumplir la ley, pero rompían la esencia de la ley, encontré este pasaje en el que Jesús tiene un discurso completo contra los fariseos. Y le dice esto, Mateo 23, del 23 a 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces está diciendo, eso que es externo, eso que se puede hacer, en eso se enfocan, pero están rompiendo y desobedeciendo lo más importante de la ley, dice Jesús. Era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Entonces hay un problema de corazón, dice, y ustedes no están lidiando con eso, y ni siquiera pueden, la verdad. Pero ni siquiera les preocupa, porque dicen, no, estamos cumpliendo con las cosas de afuera. Dice, sí, pero la ley, lo más importante, habla de adentro. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres. No a Dios, a los hombres. Pero por dentro, lo que ve Dios, estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Otra vez, vemos aquí a los judaizantes, quizá. Las enseñanzas que ellos tenían se enfocaban en cumplir la ley, pero fallaban en amar a Dios y al prójimo. Ellos se enfocaban en la letra de la ley, pero violaban el espíritu de la ley. Es decir, la intención de la ley. Eso quiere decir esa frase, el espíritu de la ley es la intención de la ley, que era amar a Dios y al prójimo. Ahora, una forma en la que hoy en día la gente se comporta igual que los judaizantes que enseñaban a los gálatas falsa doctrina, o que los fariseos en nuestro momento de pandemia, es cuando, por ejemplo, la ley, supuestamente la ley nueva, dice que no se reúnan más de, vamos a poner, 250 personas, ¿no? Que no se reúnan más de 250 personas para evitar esparcir el virus por toda la ciudad.
Y entonces tú vienes y dices, ok, la ley dice que no se reúnan más de 250 personas. Por lo tanto, yo voy a hacer una reunión de 245 personas. Y dices, bueno, la ley decía 250, así que no estoy en contra la ley. No estoy violando la ley. La letra dice ahí 250. Es cierto. No estás violando esa ley o esa indicación o ese consejo que nos dio el gobierno. Pero estás yendo en contra de la esencia de la ley, del espíritu de esa ley o de esa instrucción, de la intención de esa ley. Era, no se junten en grupos grandes. No porque hayan 5 menos. No porque 245 es aceptable. Ese no es el punto. El espíritu de la ley, la intención de la ley era prevenir reuniones sociales para contraer el virus. Esa es una forma quizá contemporánea en el que la gente responde como los judaizantes y los fariseos respondían ante la palabra de Dios. Es como que mira, dice esto, mira, cumplí con esto. Mira, dice esto, cumplí con esto. Y al final no ven que la intención de aquel que está dando la ley es que ames a Dios y al prójimo. Y eso lo están echando por la basura, ¿no? Los fariseos hacían esto todo el tiempo y los falsos maestros guiaban a los gálatas a vivir de esa manera. Nos enfocamos en la letra de la ley y no en el espíritu de la ley o la intención de la ley. La esencia de la ley solo se puede cumplir si uno tiene un nuevo corazón. Y es ahí donde viene el Evangelio, que nos da un nuevo corazón lleno del Espíritu Santo que ama la santidad, que ama a Dios y que ama al prójimo porque Dios es amor. Entonces, vamos a terminar con este punto de que Dios nos hizo libres de la ley de Moisés, pero lo hizo para vivir bajo la santa dirección del Espíritu Santo, ¿no? Y eso es, cada palabra es importante, ¿no? De esto. Dios realmente nos hizo libres de la ley de Moisés. Realmente no estamos bajo la obligación de la ley de Moisés, que está en nuestras Biblias. Y Él nos hizo libres de esa ley de Moisés para que vivamos bajo la santa dirección del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo no te va a decir, como un amigo me había dicho hace unos años, que se había casado, tenía 2 meses, 3 meses de casado y dijo, ¿sabes qué? Yo creo que es la voluntad de Dios que me divorcie. Porque, bueno, es que no sé, como que mi esposa no... ¿Cómo que es la voluntad de Dios? Y le muestro como todo lo que dice la palabra de Dios. No, pero igual yo creo que Dios me está diciendo esto, ¿no? En otras palabras, él no veía la conexión entre la Biblia y lo que el Espíritu Santo dice. La Biblia es la palabra del Espíritu Santo. Es el libro del Espíritu Santo. Fue inspirada por el Espíritu Santo y nos habla en la Biblia. Y si la Biblia dice instrucciones claras con respecto al divorcio, uno no dice, sí, pero ¿a qué le voy a hacer caso? ¿Al libro o al espíritu? No. Es que no hay una división. Es que el libro es la palabra del espíritu. Y entonces vemos que la dirección del Espíritu Santo, somos libres de la ley, de la letra, es verdad. ¿Pero en qué sentido? En que ahora no es eso lo más importante. Lo importante es cómo el Espíritu Santo nos está dirigiendo de una manera santa. ¿Y cómo nos dirige? Bueno, nos dirige mediante su palabra. Y sí, eso puede incluir la ley. Entonces, por eso Pablo está haciendo todo esto que espero que tengan en su mente, ¿no? Está alejando de la ley diciendo, mira, la salvación es independiente de la ley. Y luego está volviendo a retomar esa ley de Moisés. Y vamos a ver un poquito de cómo se ve esta dinámica para terminar. La razón por la que somos libres de la ley es para que nos podamos enfocar en la esencia de la ley, sin preocuparnos tanto con los detalles de la ley, ¿no? Ya no nos enfocamos, Dios nos hizo libres, ya no nos enfocamos si estaba roto uno de los dedos de, no sé, una de las pezuñas de la cabra para poder ir a sacrificarlo. No nos enfocamos tanto en todos esos detalles, sino nos enfocamos en la esencia de la ley, que es adorar al Señor. Somos libres del yugo de la ley para vivir bajo el yugo de Cristo.
o del Espíritu Santo. Y vemos este yugo, ¿no? Yo he podido ver en persona gente usando yugos para llevar a arar un campo, para sembrar papas. Y es un yugo pesado que se ponen los bueyes y es de madera o de metal a veces. Y eso te mantiene en una línea. Es para que los dos se mantengan en una línea, los dos bueyes, arando una línea recta. Bueno, lo que les guía, lo que los lleva y lo que les mantiene rectos, ya no es la ley de Moisés, ya no es el yugo de la ley, sino ahora es el yugo de Cristo, que su yugo es ligero. Es el yugo del Espíritu Santo que los mantiene yendo derechos. El Espíritu usa toda la Escritura, incluyendo la ley, para guiarnos. Entonces lo retoma todas las Escrituras de Génesis y Apocalipsis, dentro del yugo del Espíritu Santo, porque Él es libre para llevarnos con toda la palabra de Dios y formarnos a la imagen de Cristo para vivir. Y nos da también, además de la instrucción, nos da el poder para vivir en santidad, cumpliendo la ley gozosamente. De manera imperfecta, por supuesto, pecamos todos nosotros. Y ahí nos agradecemos de que estamos fuera de la condenación de la ley, ¿no? Pero me gusta como un comentario resume la relación entre la libertad cristiana y la obediencia a la esencia de la ley. Y dice así: Pablo insta a los Gálatas a usar su libertad de los requisitos de la ley para cumplir con la esencia de la ley, el amor al prójimo. Dios libera a los creyentes de la esclavitud bajo la ley para que elijan servirse unos a otros. Así que, en otras palabras, Dios nos libera de la condición de ser sirvientes y esclavos de las demandas de la ley para ser sirvientes y esclavos del amor de Cristo y servirnos los unos a los otros en amor. Así que vamos a dejar ese tiempo para adorar al Señor que nos liberó, adorar al Señor que nos salvó y a crecer en esa esencia de la ley, que es adorar a Dios y servir al prójimo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Déjame despedirme de ti con este
precioso versículo de Filipenses 1, 20 al 21, que nos recuerda nuestra identidad y nuestro llamado de seguir y vivir para Cristo. En nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios te bendiga.